Buen día, mi nombre es Víctor Eduardo García López. Yo les hablaré sobre la coagulación de la sangre, o también conocida como la hemostasia. Bueno, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un sistema mediante procesos complejos, el cual llega a dos finalidades o principales funciones. Una de ellas es mantener la sangre líquida para que ésta pueda fluir en los vasos sanguíneos. Y la otra es suprimir la salida de sangre en el vaso lesionado. Bueno, en este último punto del vaso lesionado, de suprimir la sangre, se producirá fibrina, la cual va a ser muy importante como tapón. Al mismo tiempo, el mismo sistema, esta fibrina la eliminará. El proceso de la coagulación de la sangre debe ser rápida, localizada y cuidadosamente regulada, ya que puede haber alguna falla y provocar trombosis o hemorragia. ¿A qué me refiero con estas dos fallas? De que si no se hizo el tapón plaquetario, nos va a causar la hemorragia, o en el caso de la trombosis, de que no se vaya la capa de fibrina. Para su estudio la dividimos en tres partes, las cuales son la hemostasia primaria, secundaria y la fibrinólisis. La hemostasia primaria tiene tres fases. La primera es la adhesión, la segunda es la activación y secreción, y la tercera es la agregación. La hemostasia secundaria la dividimos en dos partes, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas se unen en la vía común. Y la última parte viene siendo la fibrinólisis. La hemostasia primaria es el proceso de la formación del tapón plaquetario, el cual es una fuerte interacción entre el endotelio y la plaqueta. Esto solo sucede cuando hay una lesión vascular debido a que se expone el colágeno del subendotelio y así activando la plaqueta. Antes de comenzar con la primera fase de la hemostasia primaria, ante una lesión siempre ocurre la vasoconstricción. Esta principalmente la produce el tromboxano A2, la cual lo hace para que la hemorragia sea más leve, reduce la luz del vaso y al mismo tiempo acerca la lesión, la parte de la lesión la acerca a las plaquetas para que así ocurra una adhesión. ¿Cómo ocurre la adhesión? Ocurre debido a la unión de la glucoproteína 1B59, el cual es de la plaqueta, con el factor de von Willebrand que tenemos en la lesión. Al mismo tiempo, en la lesión, ya una vez mencionado que se tiene expuesto el colágeno se une a su receptor, que viene siendo la proteína, glucoproteína 6, que está en la plaqueta. Simultáneamente, en la unión del colágeno con la glucoproteína 6, se activa la glucoproteína 1A, 2A. Ya una vez adherida la plaqueta, esta se activará y secretará ADP, tromboxano A2 y una glucoproteína llamada 2B3A, la cual esta glucoproteína servirá para atraer a otras plaquetas. Y el tromboxano A2 de la misma manera, pero más que nada va a ser para que tenga una unión más fija con la lesión. ¿Y qué ocurre en la agregación? Bueno, ya he mencionado de que se liberó el ADP y el tromboxano A2. Lo que hacen es de que activarán la glucoproteína 2B y 3A de otras plaquetas que se encuentran unidas. Y así consecutivamente atraerá más, atraerá más, atraerá más y formará un tapón plaquetario. El tapón plaquetario puede tener una pequeña capa de fibrina, pero es muy poca. Igual sigue siendo débil. El tapón plaquetario solo servirá para evitar una hemorragia muy pronunciada. En la hemostasia secundaria se produce una interacción de las proteínas plasmáticas más compleja o de los factores o las reacciones de los factores entre sí. En la hemostasia secundaria formará definitivamente una malla reforzada para el tapón y este formará un coágulo definitivo. En este proceso hay dos proteínas que son muy importantes, la proteína C y la proteína S. Estas son muy importantes para que no se vaya a coagular todo en general, solo la lesión, para que sea específica la coagulación. La vía extrínseca. La vía extrínseca, o también conocida como la vía tisular, es la vía más rápida y más directa que actúa. Ah, esta ocurre cuando hay una lesión traumática. Bueno, ¿cómo ocurre en la vía extrínseca con las reacciones de sus proteínas o factores? Bueno, el factor 3 o tisular actuará sobre el factor 7, dándonos factor 7 activado.
El factor 7 activado actuará sobre el factor 10. Nos dará factor 10 activado. Una vez activado el factor 10, llegará el factor 5 activado. Factor 10 y factor 5 activado nos darán protrombinasa. ¿Qué es esto? La protrombinasa es la unión, es lo que une a las dos vías. Así que por las dos vías vamos a tener protrombinasa, pero ya explicaré cómo obtener protrombinasa por la otra vía. Y bien, ahora hablaremos de la vía intrínseca. ¿Qué es la vía intrínseca? La vía intrínseca es la más larga y compleja de las dos vías, ya que en este actúan más factores. Frecuentemente, la vía intrínseca se activa cuando el factor 12, el factor de Hagemann, entra en contacto con algún material extraño. Entonces, ¿cómo comienza nuestra vía intrínseca? Bueno, nuestro material extraño va a activar al factor de Hagemann, el factor 12. Nuestro factor 12 activado va a activar el factor 11. El factor 11 activado va a activar nuestro factor 9. Cuando se active nuestro factor 9, vendrá el factor 8 activado para formar nuestro 10 activado. Así tenemos 10 activado. ¿Y qué ocurría cuando se activaba el 10? Pues venía el 5 activado. Y de ahí tenemos nuestra protrombinasa. Un resumen para ver de cómo llegamos a la protrombinasa de la vía intrínseca y la vía extrínseca es de que el factor 7 activado y el factor 3 en la vía extrínseca llegamos a la protrombinasa. Y el factor 9 y el factor 8 activado hizo que llegáramos a la protrombinasa, pero por la vía intrínseca esta vez. Y aquí es cuando llegamos ya a la vía común. Bueno, ¿y qué ocurre en la vía común? Ya tenemos nuestra protrombinasa. La protrombinasa lo que hará es activar nuestro factor 2, que es la protrombina, y tendremos factor 2 activado, trombina. En este punto que tenemos trombina, va a ser como una bomba. La trombina activará más factor 11, más factor 8, más factor 5 para tener una mejor coagulación. Es como una retroalimentación. Es lo que era la trombina. Y al mismo tiempo, la trombina va a hacer activar el fibrinógeno. Y cuando se activa el fibrinógeno, tendremos fibrina, que sería nuestro factor 13 activado. Y en este punto la cascada de coagulación estaría completa. Tendríamos nuestro tapón plaquetario completo, con nuestra capa de fibrina, teniendo una coagulación definitiva. Bueno, antes de comenzar con la fibrinólisis, primero debemos de detener la cascada de coagulación. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, habrá unas proteínas, las cuales es la antitrombina, la heparina, el inhibidor del factor tisular, la proteína S y la trombomodulina. Bueno, ¿cómo comienza esto? Pues la antitrombina, como dice su nombre, es inhibir a la trombina. Como recuerdan, la trombina era la bomba, la retroalimentación que activaba el factor 8, el factor 11 de nuevo, el factor 5, pues ya no más, es lo que hace la antitrombina. Y el inhibidor del factor tisular, pues como dice su nombre, es inhibir ese factor, que es el que comenzaba todo en la vía extrínseca. Y bueno, ¿qué es lo que hace la heparina? Lo que hace la heparina es potenciar al inhibidor del factor tisular y a la antitrombina, y así poder detener la cascada de coagulación. También tenemos a la proteína S y a la trombomodulina. La trombomodulina lo que hace es controlar a la trombina, pero también produce proteína C. ¿Y qué hace la proteína C? Pues se junta con la proteína S y juntas inhiben el factor 5 y el factor 8, los cuales serán los principales para darnos nuestras protrombinasas y así deteniendo la cascada de coagulación. Y bien, ¿cómo llegamos a la fibrinólisis o a la producción de plasmina? Tenemos un activador del plasminógeno tisular.
En el factor 12 activado nos produce precalicreína. La precalicreína nos produce prouroquinasa. La prouroquinasa produce un activador de la plasmina tipo urocrinasa. El activador de la plasmina tipo urocrinasa junto con el activador del plasminógeno tisular nos forman la plasmina, y así la plasmina actúa sobre la fibrina, dándonos los productos de digestión de fibrinógeno. En conclusión, la coagulación de sangre, la hemostasia, es algo indispensable para no tener hemorragias por cualquier situación, para no desangrarnos. Además, algo que tenemos que tener muy en claro es que la hemostasia primaria, su finalidad es llegar a un tapón plaquetario con muy poca fibrina, un tapón débil, y la hemostasia secundaria es tener nuestro tapón plaquetario con una capa de fibrina y así tener una coagulación definitiva. Y bien, por mi parte esto es todo. Muchas gracias.